Compañeros y compañeras, buenas noches. Disculpe de ahí que estoy dando un tiempo intentando subir la presentación. Ya en un momento comenzamos. Buenas noches, gusto saludarle. Gracias, Lick. Igual. Gracias, Lick. Buenas noches. Lick, perdone, con una consulta, Lick. Fíjese que están comentando algunos compañeros que no pueden ingresar a la clase, Lick. Lo veo ahora porque dejé abierta el ingreso para que pudieran entrar todos. Buenas tardes, licenciado. Permite únicamente 100 personas. Es probable que por eso sea, porque sí ya hay 100 personas. Eso sí es cierto. Y licenciados no pueden entrar a clases, están diciendo. Sí, porque ya se quedó abierta el ingreso y cabalmente 100 personas hay. Licenciado, perdone, y en ese caso, por ejemplo, mi esposo y yo estamos en la misma sección y pues estamos recibiendo la clase juntos para asistencia. No sé si usted lo va a tomar por quien esté conectado o no, porque como no todos nos estamos logrando conectar. Buena observación, es para tomarlo en cuenta. Vale. Solo tengo un pequeño problema para subir la presentación. Eso termino de ver y ya empezamos la clase, compañeros. De acuerdo, Lick, muchas gracias. Gracias, Lick.
Lick, buenas tardes. Compañeros, ¿ya se puede ver la presentación ahora sí? Sí, licenciado. Sí, Lick. Gracias. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar la reunión el día de hoy. Nuevamente, un gusto saludarles. Perdón por el atraso, estaba desde las 5, pero ha sido un poco complicado subir la presentación, pero ya estamos en clase. Sí, efectivamente tenemos el problema en cuanto al número de personas, creo, es una cuestión muy propia de la universidad. Es un tema que tendría que verificar a partir de ahora, porque sí tengo abierta la sala para el ingreso libre, pero cabal, como ustedes dicen, solo 100 personas aceptó la plataforma, entonces, pero es una cuestión ajena a mi persona. Buenas noches, compañeros, un gusto saludarles y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar a hablar del seguimiento a las 2 clases anteriores que fueron de manera presencial y hoy comenzar a hablar de manera virtual de los temas que hemos planteado. Solo como para ir recapitulando, ustedes recordarán en la clase anterior hablábamos de manera general de lo referente a los conflictos que tiene un Estado, a las normas, hablar del derecho, hablar de la clasificación del derecho, hablar de
esa clasificación en cuanto al ámbito público, ámbito privado del derecho, hablar de las acepciones de la palabra derecho, derecho sustantivo y derecho adjetivo, y dentro de la clasificación de las ramas del derecho que denominamos derecho público, hablábamos del derecho procesal, y una especificación más del derecho procesal, hablar del derecho procesal civil. Cuando hablábamos en relación a el derecho procesal, decíamos que prácticamente habían tres elementos, tres instituciones jurídicas que eran la columna vertebral del derecho procesal. Hablábamos entonces que era la acción, la jurisdicción y el proceso. Esos eran los tres grandes elementos básicos del derecho procesal. Y entonces, en la clase anterior, habíamos comenzado a hablar de los tres elementos que constituyen el derecho procesal. Habíamos comenzado a hablar del tema propio del derecho, que los tres elementos fundamentales del derecho procesal era eso, la acción, la jurisdicción y el proceso. Y entonces, habíamos hablado ya de la acción en la clase anterior, habíamos comenzado a hablar de la acción y habíamos dicho que la acción era un derecho subjetivo. Y habíamos dicho que era un derecho subjetivo o una facultad porque el sujeto que consideraba tener ese derecho podía o no accionar. Ahí en la pantalla me permito transcribir una definición dada por Eduardo Couture. Eduardo Couture conceptualiza la definición define la acción como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Entonces, entendemos la acción como un poder jurídico que tiene un sujeto de derecho. Eso quiere decir que todas las personas, en razón de nuestra libertad de accionar, podemos acudir a un órgano jurisdiccional para reclamar una pretensión. Ya en la clase anterior habíamos planteado que ya aquí podemos ver una gran diferencia o la diferencia básica y primordial entre lo que es acción y pretensión. Vamos a entender a la acción como esa facultad que tiene un sujeto y esa acción va a poder hacerse efectiva cuando se presente de manera concreta una pretensión. Por otro lado, también, esto ya lo vimos en la clase anterior, en la pantalla ustedes podrán leer, describo otra definición de acción, la cual es citada por nuestro maestro y catedrático de la facultad, en paz descanse, el jurista Mauro Roderico Chacón, quien en su texto de Derecho Procesal Civil citaba a Hernando Davis Echandía. Y en ese sentido, Hernando Davis define la acción como el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica. Todas estas definiciones que da de acción el señor Davis Echandía plantea la acción como un derecho público. Plantea un derecho público porque es un derecho que tiene toda persona. Cívico porque en determinado momento este derecho de accionar surge producto de el poder ciudadano que tenemos. Subjetivo porque, ya lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, porque es un poder intrínseco que tiene la persona que lo puede hacer uso o no. Esto conlleva a la vez lo que es lo abstracto. Abstracto porque el derecho de accionar se materializa a través de una pretensión. Y autónomo porque es un poder que surge de la autonomía de la voluntad de una persona. Entonces, vamos a entender la acción con todos esos adjetivos que plantea
que cuando cita el concepto el doctor Mauro Roderico Chacón Corao. Este derecho tiene toda persona, natural o jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho de accionar lo tienen tanto las personas individuales como las personas jurídicas colectivas. Y este derecho de accionar busca obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia. Esto quiere decir que a través de nuestro derecho de accionar, nosotros vamos a poder plantear ante un órgano jurisdiccional una pretensión concreta. Y esa pretensión, que como lo hablábamos en la clase anterior, va a ir inmersa dentro de una demanda, esa pretensión lo que busca es que el Estado, a través de un juez, basado en la jurisdicción que tiene ese juez, pues pueda resolver el conflicto que vamos a plantear dentro de un proceso. Entonces, eso quiere decir la acción de manera general. Es el derecho subjetivo, abstracto y autónomo, público y cívico que tiene toda persona, a través de la cual, a través de una demanda, voy a poder plantear una pretensión en un órgano jurisdiccional para que se resuelva en un proceso a través de una resolución que se llama sentencia y que a través de esa sentencia pues se pueda resolver el conflicto que pongo a disposición de un juez. En la clase anterior también hablábamos de que esa acción contiene básicamente 3 elementos. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, estoy dando un repaso de la clase anterior para poder hablar ya de la pretensión propiamente dicho, que sí fue un punto que no se abordó en la clase anterior. Y entonces en la clase anterior hablábamos que básicamente la acción como institución procesal está básicamente constituida por 3 elementos. El elemento activo o un sujeto activo, que es a quien le corresponde el derecho de obrar, que es lo que le decíamos en la clase anterior, puede tener diversas denominaciones dentro del, dependiendo del tipo de juicio que vayamos a tener, pero básicamente él va a tener la denominación de actor, porque ya lo decíamos, que este sujeto activo, que es el que le corresponde el derecho de obrar, en un determinado tipo de proceso, hablemos de los procesos ejecutivos, se va a llamar ejecutante, pero de manera general es actor. Nancy Pedrosa nos levanta la mano. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que ya no está compartiendo la presentación. Ya no. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Bien, Link, yo sí la veo. Sí la veo, Sí, se está cumpliendo. Yo también, licenciado, la veo. Entonces, No, ha de ser problema de la compañera. Pero sí, ¿Perdón? Muchas gracias siempre, Lick. Vale. Igual compañeros, para los que, Lick, perdone, igual para los compañeros que tengan el libro, en la página 49 está lo que está diciendo el Lick. Gracias, Gustavo, muy, muy amable. Pero sí, me está reportando aquí en la pantalla que sí está disponible para todos. Entonces, les decía, gracias de todas maneras, Nancy. Entonces, les decía que estos 3 elementos son el activo, que es el que comúnmente vamos a denominar actor, que puede cambiar de denominación dependiendo del tipo de proceso, ¿verdad? Pero de manera general, el nombre más común es actor, es el sujeto al quien le corresponde el derecho de obrar, es quien considera tener el derecho de accionar. Por el otro lado, en contrario, está el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquel sujeto que en el proceso es contra quien el actor ejerce su derecho o poder de obrar. Es contra quien se reclama ese derecho, que de manera muy general, o la denominación más común, podríamos denominar demandado o ejecutado, por ejemplo, si fuera en un proceso ejecutivo. Y un tercer elemento es el órgano de la jurisdicción. Porque como estamos hablando de un derecho de accionar desde un punto de vista procesal, entonces yo ya les he dicho en reiteradas ocasiones que en estos procesos, jurídicamente hablando,
en estos temas procesales es ante no haberse resuelto un conflicto de manera voluntaria, se necesitaba se necesita de un tercero imparcial que pueda resolver ese conflicto, lo cual desde nuestra normativa, ese tercero va a ser denominado, va a estar constituido por un juez en un órgano jurisdiccional. Entonces, este tercer elemento de la acción va a ser el órgano de la jurisdicción. Va a ser ese tercero que, basado en un proceso y basado en normas, en principios, en doctrinas, en jurisprudencia, va a poder resolver el conflicto que se le someta a su consideración. Eso es lo relativo a la acción. Pero en la clase anterior hablábamos de que el derecho de accionar subjetivo, abstracto, es lo que denominamos acción. Pero que ese derecho de accionar, que es abstracto y que es subjetivo, se va a materializar en el momento en el que hagamos uso de un documento o de un acto que se llama demanda, en el cual va a ir inmerso lo que ahora nos corresponde estudiar, que es la pretensión. Y en la clase anterior, y hoy lo vuelvo a transcribir, habíamos señalado una definición que nos da el doctor Mario Gordillo en su texto, y que yo creo que con palabras sencillas nos define lo que es la pretensión. Y dice el doctor Gordillo que debemos de entender por pretensión como la declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al adversario. Es aquel derecho que se considera tener y quiere que se declare. Entonces, hablábamos como acción un derecho abstracto que considero tener, pero que una vez no declare ese derecho de manera concreta, de manera objetiva, ese derecho de accionar queda en la subjetividad. Sin embargo, cuando ese derecho de accionar lo materializo y declaro la voluntad ante el juez y frente al adversario a través de una demanda, ese derecho de accionar que era subjetivo se convierte en algo objetivo, en algo concreto, y eso es lo que denominamos pretensión. Entonces, la pretensión, en palabras sencillas, consiste en esa materialización que tenemos del derecho de accionar y que se hace básicamente ya concreto a través del nuestro, en el caso de lo civil, a través de nuestro memorial de demanda, porque ya lo veíamos que un compañero tenía una intervención en la clase anterior en donde él decía que la forma en la que planteamos nuestro derecho a accionar tiene denominación diferente dependiendo del ramo del derecho. Y él decía, en el derecho penal, nosotros hablamos de la denuncia o de la querella, ¿cómo se llama en el derecho civil? Y entonces yo le decía que efectivamente la forma en la cómo vamos a concretizar nuestro derecho de acción y en el cual vamos a llevar nuestra pretensión ante el órgano jurisdiccional, en el caso del derecho civil, le decía yo al compañero, ustedes recordarán, se denominaba a través de el documento y acto que se llama demanda. Y ojo, y dije documento y dije acto. ¿Por qué? Porque ese concepto o definición de demanda, vamos a entender demanda desde como el documento. En sí la demanda es el documento, pero también demanda es, procesalmente hablando, ese accionar o esa pretensión que estamos concretizando. Es a través de la demanda. Y entonces les señalaba o les indicaba yo en la clase anterior que el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil nos estipulaba los requisitos de que debía contener ese escrito inicial. Así dice el artículo 61, escrito inicial, que comúnmente le llamamos nosotros demanda. Y es a través de la demanda donde nosotros vamos a expresar de manera clara y precisa, que son dos términos que señala el artículo 61,
de manera clara y precisa, vamos a dar a conocer al juez nuestra pretensión. Es eso la pretensión. Al igual que la acción, la pretensión también tiene sus elementos. Y entonces, los elementos de la pretensión básicamente los podemos dividir en dos grandes grupos. En elementos subjetivos y en elementos objetivos. Cuando hablamos de los elementos subjetivos, y ojo compañeros, siempre que ustedes escuchen en derecho elementos subjetivos, ese elemento subjetivo, cuando hablamos de elementos, siempre va a hacer referencia a personas. Ese es un aspecto que yo creo que es bien importante que lo entendamos y como para ir aprendiendo, ¿verdad? Cada vez que hablamos de elementos subjetivos en cualquier rama del derecho, nosotros vamos a ir haciendo referencia a personas. Y entonces, en los elementos subjetivos de la pretensión, ahorita estoy hablando para los que tienen el texto en la página 52 del texto que yo señalaba como guía del licenciado Mario Gordillo. Y como elementos subjetivos de la pretensión, al igual que en la acción, en la pretensión también son tres elementos subjetivos. El sujeto activo, el sujeto pasivo y el órgano jurisdiccional. Y entonces, cuando hablamos del sujeto activo, al igual que en la acción, el sujeto activo debemos de entenderlo como aquel sujeto que puede ser persona individual o puede ser persona jurídica, es el sujeto activo el que formula con capacidad para hacer parte con legitimación en causa. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto activo también vamos a entender que es aquel que formula el reclamo. Y aquí aparece un término bien importante técnicamente, que es la legitimación. Cuando nosotros hablamos de legitimación, esto es para cualquier rama del derecho, no solo para el derecho civil. Cuando hablamos de legitimación, nos estamos refiriendo a esa capacidad de poder exigir o la capacidad que se tiene de responder ante un reclamo que tiene una persona. Eso es bien importante, compañeros, desde ya esa terminología, legitimación, y como les digo, no es solo para el derecho civil, sino para cualquier rama del derecho. Cuando hablamos de legitimación, nos estamos refiriendo a esa capacidad para poder plantear una pretensión o para poder responder a una pretensión que me hagan en mi contra. Y en ese sentido, cuando hablamos del sujeto activo, vamos a estar hablando lógicamente de la legitimación activa, que es esa capacidad para ser parte y poder plantear un derecho. Contrario al sujeto activo, tenemos también, al igual que en la acción, el sujeto pasivo. Y es el sujeto contra quien se formula también con capacidad para ser parte. Al igual que en la acción, el sujeto pasivo lo vamos a entender como aquella persona, también persona individual o también persona colectiva, que contra la quien se reclama o se plantea la pretensión. Y que al igual que el sujeto activo que debe tener legitimación activa, el sujeto pasivo debe de tener legitimación pasiva. Y vuelvo a indicar, ese término de legitimación pasiva es para todas las ramas del derecho y consiste en la capacidad que tiene una persona para poder responder ante un reclamo o técnicamente una pretensión que se plantee. Y de igual manera, al igual que la acción, también como un tercer elemento subjetivo de la pretensión, tenemos el órgano jurisdiccional, que es el sujeto ante quien se formula y que debe ser competente. Acá ya más técnicamente hablamos de otra institución procesal, la competencia, que es un tema que vamos a hablar hoy. Acá en este elemento subjetivo de la pretensión, el órgano jurisdiccional es ese tercero, el órgano jurisdiccional que está dirigido por un juez que lógicamente debe de ser competente. ¿Qué quiere decir eso? Debe de tener la competencia ante el reclamo que se plantea.
Y no me extiendo mucho en el tema de la competencia porque es un tema que vamos a ver dentro de un momento. Y entonces, les decía que la pretensión de manera general tiene dos grupos de elementos. Los elementos subjetivos, que ya los vimos, activo, pasivo y órgano jurisdiccional. Y como elementos objetivos, la pretensión tiene también tres elementos. Y nos referimos a que esos tres elementos objetivos de la pretensión son que es un elemento que es posible, idóneo y con causa justificativa. Y en cuanto a lo posible, quiere decir que la pretensión que planteo ante el órgano jurisdiccional en contra del sujeto pasivo, que el activo plantea en contra del sujeto pasivo ante un órgano jurisdiccional, debe de tener ese elemento de ser posible, tanto física o moralmente. ¿Qué quiere decir? Sería absurdo, ilógico y lógicamente ilegal que planteáramos pretensiones que no van a ser posibles física o moralmente. Pues, ¿qué quiere decir? No se puede pedir, por ejemplo, reclamo sobre una propiedad en la luna, por poner un ejemplo. Es una situación que no es posible, toda vez de que en este momento, pues, Guatemala no tiene acceso a una propiedad sobre un espacio territorial de la luna, por poner un ejemplo. O situaciones que fueran moralmente no aceptables. Otro elemento objetivo de la pretensión es que la pretensión en sí debe ser idónea. Esa idoneidad lo que busca es la eficacia del resultado del proceso que se va a plantear. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo idóneo busca que para que sea eficaz deberá deducirse en el proceso establecido. Una pretensión deducida en un proceso no apto es ineficaz. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los procesos civiles tiene las materias específicas donde pueden plantearse de tal cuenta que obtengamos una respuesta eficaz. Quiere decir que la pretensión que vamos a plantear ante un órgano jurisdiccional a través de nuestra demanda, para que sea eficaz, debe esa pretensión plantearse en el proceso que está debidamente establecido en la ley. Una pretensión que se plantea en un proceso que no es el idóneo, lógicamente, en primer lugar, no va a ser aceptado por el juez, pero no va a ser un receptado apto. Y el ejemplo que planteamos ahí es, por ejemplo, promover un juicio de desocupación en un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque nosotros podemos verificar, por ejemplo, si abrimos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, y podemos dar lectura al artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, ahí, por ejemplo, nos estipula si nosotros queremos plantear un juicio sumario, el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil nos da un catálogo de cuáles son las materias que podemos plantear en el juicio sumario. Y por ejemplo, y en el ejemplo que tenemos en la pantalla, por ejemplo, ahí podemos ver que en el juicio sumario 229 podemos plantear en el numeral 1 los asuntos de arrendamiento y desocupación. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros deseamos nosotros dimos en arrendamiento nuestro bien inmueble, una casa, pero ahora ya la persona no paga y no quiere salir de manera voluntaria, entonces debemos de acudir a un órgano jurisdiccional para promover una desocupación y que sea el juez que en todo caso lo lance. Esa es la palabra técnica, que haga un lanzamiento de la persona y de sus cosas para desocupar el bien porque no lo ha hecho de manera voluntaria. Pero si este proceso de desocupación lo planteo en un juicio oral, de los cuales están regulados en el artículo 198, pues no es la vía idónea, porque de conformidad con el artículo 229, el numeral 1, vemos que la desocupación de un bien inmueble la debemos de plantear por la vía sumaria. Entonces, tenemos que ir buscando este elemento de la idoneidad, busca la eficacia, pero quiere decir
que la pretensión debe de plantearse en la vía o en el proceso eficaz para poder tener un resultado. Como un tercer elemento objetivo tenemos con causa justificativa, que quiere decir que la pretensión, es decir, que existe un fundamento legal o motivo que la justifica, o por lo menos el interés personal, legítimo y directo de quien la plantea. Quiere decir que a la vez de que la pretensión que vamos a plantear en nuestra demanda ante un órgano jurisdiccional en contra del sujeto pasivo, a la vez de que sea posible física y moralmente, a la vez de que lo debamos de plantear dentro de un proceso, debe haber una causa justificativa desde el fundamento legal o un motivo que lo justifique. O sea, debemos de entender que hay una norma jurídica que nos da ese derecho que a través de la pretensión vamos a poder o vamos a plantear ante un órgano jurisdiccional. O sea, dudas, comentarios, compañeros, hasta en este momento, y no tengan pena de poder ir participando para que podamos tener participación. Yo en este momento estaba como haciendo un repaso de cuestiones que ustedes recordarán, ya la vimos en la clase anterior. Entonces, eso es en un primer momento uno de los pilares del derecho procesal. Entonces, nos referimos ya a la acción y a la pretensión. Pero les decía en la clase anterior que otra de las columnas vertebrales del derecho procesal es la jurisdicción. Que yo entiendo, y como les decía en la clase anterior, entiendo que no estamos viendo nada novedoso. Estos son un tema que ya vimos nosotros o tuvimos la oportunidad de verlo en teoría general del proceso. Y como ustedes ya saben, cuando hablamos de jurisdicción, vamos a entender jurisdicción como la facultad de administrar justicia, decidiendo el proceso y ejecutando la sentencia. Ahí me permití dar una definición. Les propuse también en la pantalla otra definición para poder tener respecto a esta institución procesal de la jurisdicción. Y el licenciado Mario Gordillo nos plantea en su texto también una definición que yo creo que es amplia, pero que está muy completa para entender los elementos de la jurisdicción. Y entonces vamos a entender a la jurisdicción como la facultad de administrar justicia que la ley encomienda a un órgano del Estado, el cual a través de un procedimiento determinado dirime controversias de carácter particular cuya resolución definitiva adquiere efectos de cosa juzgada. Su fin primordial es mantener la paz social. En palabras sencillas, podemos entender entonces como jurisdicción como la facultad de administrar justicia que el Estado le otorga a determinadas personas. Y todos sabemos que esas personas a las cuales el Estado, a través de la ley, le ha dado la facultad de administrar justicia, son los jueces. Y entonces los jueces van a poder administrar justicia a través de procedimientos determinados y a través de la emisión de resoluciones van a poder resolver conflictos. Y al resolver conflictos, el juez va a poder buscar uno de los fines del Estado, que es mantener la buena convivencia y mantener la paz social. Entonces, eso vamos a entender por jurisdicción, que yo creo que, como les decía, ya esto es un repaso toda vez de que ustedes, pues, en teoría general del proceso, ya lo han visto eso. La jurisdicción también tiene elementos. Yo creo que ustedes ya los han visto en las clases anteriores y hoy es solo un repaso, pero que es importante para ir refrescando la memoria. Y como les decía, todos estos elementos son importantes porque en los próximos temas que vamos a hablar, y especialmente el próximo semestre, pues es necesario que tengamos estas conceptualizaciones. Elementos de la jurisdicción, tenemos elementos subjetivos, también yo ya les dije hace un momento y les vuelvo a repetir, esos son temas que son importantes que desde ya los manejemos. Cuando hablamos en cualquier rama del derecho de elementos subjetivos, siempre nos vamos a referir a personas. Entonces ya
No nos va a costar tanto, no necesitamos memorizar si nosotros sabemos ya esos parámetros. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de elementos subjetivos en cualquier rama del derecho, siempre nos vamos a estar refiriendo a los elementos personales de cualquier rama del derecho o institución procesal. En este caso, cuando hablamos de la jurisdicción, también los elementos subjetivos son 3. El juez, que es el que tiene la jurisdicción por delegación del Estado, las partes procesales y los terceros. Entonces ya sabemos que el juez es el que tiene jurisdicción porque es el que tiene la facultad de administrar justicia. Es el juez, ¿verdad? Básicamente desde el organismo encargado de la administración de justicia, que es el organismo judicial, aunque los otros organismos del Estado también pueden juzgar, pero no es esa la función principal. La función principal de juzgar la tiene el organismo judicial y la delega en la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia la delega en los jueces para que puedan administrar justicia. El segundo elemento son las partes, que básicamente en todo proceso siempre van a haber mínimo 2 partes. Un sujeto activo y un sujeto pasivo, siempre. Pueden haber más, pero mínimo siempre van a haber 2 partes procesales. El actor y el demandado, como comúnmente les llamamos en cualquier rama del derecho. Actor y demandado son los 2 términos más generales que hay, ya dependiendo de la rama del derecho, pues estos 2 sujetos pueden tener ya denominaciones más específicas. En la rama de derecho laboral, ese actor podrá denominarse trabajador y el demandado podrá denominarse patrón, ¿verdad? Entonces, pero de manera general es actor y demandado la terminología más común. Y también pueden haber, aparte de los jueces y las partes procesales, cuando nos referimos a partes procesales siempre vamos a hacer hincapié en aquellos que tienen un interés directo en el asunto que se está resolviendo, que es actor y demandado. Pero pueden haber otras personas que intervienen dentro del proceso y esos son los terceros en algo. Entonces, pueden haber más 3 sujetos o 3 partes dentro de un proceso. Jueces, partes y terceros. Otro elemento de la jurisdicción es el elemento formal, que concierne al procedimiento con que se desarrolla la jurisdicción. Siempre, otro tips, llamémosle, que es para que ustedes vayan entendiendo dentro del rama del derecho y para no estar memorizando, es siempre que hablamos de un elemento formal en cualquier rama del derecho, siempre nos vamos a referir a las formalidades. Siempre nos vamos a referir a lo procedimental. Siempre nos vamos a referir, cuando hablamos a lo formal, a esos elementos de forma de cómo se van desarrollando los actos procesales dentro de un proceso. Entonces, si ya sabemos eso, el elemento formal de la jurisdicción se refiere al procedimiento con que se desarrolla la jurisdicción. Entonces, ya hemos dicho que la jurisdicción es la facultad que tiene el juez de impartir justicia, pues. De manera general, eso es jurisdicción. Es la facultad que el Estado le otorga al juez para impartir justicia. Pero el juez no imparte la justicia de un abrir y cerrar de ojos. No lo hace de una manera, pues, directa, no, sino lo hace producto de etapas que van agotándose dentro de un proceso. Lo hace a través de un formalismo establecido en la ley. Y entonces, el juez nunca va a dictar una sentencia antes de valorar una prueba. El juez nunca va a emitir una sentencia sin haber escuchado antes a la contraparte. O no puede responder el demandado ante una solicitud si antes no ha habido una argumentación o un momento para que el actor plantee su demanda. O sea, ¿qué quiere decir? Para que se dé ese impartir justicia, que es la jurisdicción, esa facultad que tiene el juez, debe de seguirse un procedimiento, debe de haber un formalismo. Y ese formalismo es el procedimiento que en el caso del proceso civil, pues hay diferentes tipos de procesos, como ya lo hablábamos cuando veíamos el índice del código en la clase
del viernes. Ustedes recordarán, veíamos que en el libro segundo estaban los procesos de conocimiento. Dentro de esos procesos de conocimiento habían otros 4. Eran los ordinario, sumario, oral, arbitraje, y que también habían en el libro tercero los procesos de ejecución, y habían diferentes clases de ejecución. Había vía de apremio, había juicio ejecutivo, había ejecución de sentencias, etcétera, etcétera. O sea, hay un formalismo que se va a desarrollar dependiendo de la pretensión que se plantee. Y un tercer elemento es el elemento material, que está conformado por el contenido y fines de la jurisdicción. En ese sentido, desde este aspecto material, la jurisdicción básicamente tiene 2 fines. Un fin principal y un fin secundario. Y vamos a entender como ese elemento material del fin principal el interés público del Estado en la realización del derecho en los casos concretos en bienestar de la paz social. O sea, el derecho como tal, y por ende la jurisdicción, que es la impartición de justicia a través de los jueces, siempre va a buscar un interés público del Estado en el sentido de que a través de la resolución de los conflictos por medio de un juez, que se haga de manera civilizada, a través de un procedimiento en el cual se pueda escuchar a las partes, eso a la final lo que busca es que haya paz social en el país. En la medida en que tengamos procesos en los diferentes órganos jurisdiccionales que sean efectivos, que sean rápidos, eso es un ejemplo para que la gente entienda que cada conflicto hay que resolverlo desde lo legal. Que todo conflicto no hay que resolverlo desde la violencia, sino hay que resolverlo desde las formas que el Estado ha establecido para mantener una paz social. Y el efecto secundario ya es el interés privado. Es que ese proceso que entabló don Julio en contra de doña Silvia, entre ellos dos, don Julio y doña Silvia, lo que se busca es que ese conflicto que ellos tenían y que pudo haber reventado o explotado o haber resultado en violencia, pues se pueda resolver desde la legalidad. Eso es el fin que tiene la jurisdicción también. Un fin general para que toda la población pues tenga confianza en las instituciones y se mantenga la paz social, pero también que las partes propiamente que están involucradas en el proceso pues sepan de que hay una forma civilizada de poder ir resolviendo los conflictos. Dentro del tema, seguimos de la jurisdicción, también hay algo que es muy importante, y yo ya les dije que hasta es pregunta de examen, es hablar de los poderes de la jurisdicción. Ustedes ya lo vieron en el curso de Teoría General del Proceso, pero hoy lo volvemos a repasar. Desde la doctrina se habla de que la jurisdicción hay 5 poderes. La notio, la vocatio, la coertio, judicio y executio. Son los 5 poderes de la jurisdicción, que eso ya lo saben ustedes, pero que conforme al programa, pues lo volvemos a repasar porque es elemento importante para las instituciones propias del derecho procesal civil que ya vamos a ir viendo en el transcurso de este semestre y en el otro semestre, Dios primero, si Dios lo quiere. Entonces, empezamos con el poder, el primer poder de la jurisdicción, que es la notio o poder de conocimiento. Y este poder de la jurisdicción, ustedes ya lo saben, consiste en que los órganos jurisdiccionales están facultados para conocer de los conflictos sometidos a él. O sea, el juez tiene el poder a través de la jurisdicción que el Estado le ha proporcionado o le ha delegado de poder conocer un conflicto. Lógicamente, este proceso que va a conocer el juez debe de ser desde la competencia que se le ha delegado, que ese es el otro tema que está aparejado a la jurisdicción y que lo vamos a ver posteriormente, porque la jurisdicción es el continente, es lo general y lo específico es la competencia. Entonces, cuando entendemos el poder de la jurisdicción, vamos a poder entender
la notio como el poder de conocimiento. El juez está facultado para conocer de los procesos que desde su competencia se le hayan delegado. Y ahí tenemos el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Voy a pedir apoyo si alguien nos puede leer de manera rápida el artículo 1 del Código Procesal. ¿Le ayudó, licenciado? Por favor. Artículo 1. Jurisdicción de los jueces ordinarios. La jurisdicción civil y mercantil, salvo las disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Exacto. Entonces, ese es el poder de conocer que da la jurisdicción a los jueces. Segundo poder es la vocatio o el poder de convocatoria. A través de este poder que la jurisdicción le da al juez, el juez de un órgano jurisdiccional va a poder hacer comparecer a las partes a un proceso. Esa es la vocatio. El juez va a tener la potestad, por ese poder que da la jurisdicción de la vocatio, de poder atraer de manera voluntaria o incluso a la fuerza, a través de otro poder que vamos a ver más adelante, de la coertio, poder citar a las partes a juicio. Eso ya, si alguien no lo pudiera leer, el artículo 111 y el 112 del Código Procesal Civil y Mercantil nos describe, es uno de los ejemplos para poder ver uno de esos poderes de la jurisdicción, el que se denomina vocatio. ¿Alguien que nos pueda leer el artículo 111 y 112? Sí, por favor, Catherine. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Artículo 112. Efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. Efectos materiales. Interrumpir la prescripción, impedir que el demandado haga suyos los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento si fuera condenada a entregarlo. Constituir en moral al obligado, obligar al pago de intereses legales aun cuando no haya sido pactados y hacer anulable la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento, tratándose de bienes inmuebles. Este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. Estos son específicos, gracias, Catherine. Si seguimos leyendo, estos son los que básicamente tienen interés para el tema que estamos hablando. Continúe, por favor. Efectos procesales. Dar prevención al juez que emplaza. B. Sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y C. Obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Exacto. Entonces, a través de esos artículos nos da, y especialmente la literal C del segundo de los efectos procesales, ahí podemos ver que uno de los poderes de la jurisdicción, la vocatio, es esa literal C del numeral segundo de efectos procesales, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. O sea, ese poder de la jurisdicción de la vocatio es a través del cual el órgano jurisdiccional tiene esa potestad de citar a las partes a juicio. Lógicamente, el no llegar, pues, conlleva efectos procesales que pudieran ser contrarios a los intereses de las partes. Ninguna otra autoridad, ¿verdad?, que no tenga jurisdicción, pues no puede estar citando a una persona, ¿verdad? Solamente los que tienen este poder de jurisdicción, como los jueces, pues tienen la facultad de citar. Otro tercer elemento de la jurisdicción es la coertio. Y vamos a entender coertio o de coerción, la facultad del juez de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté de acuerdo a derecho. O sea, en dado caso, una de las personas que están compareciendo dentro de un proceso deba de asumir alguna actitud, pero no lo realiza de manera voluntaria, el juez puede,
de conformidad con este poder que es la jurisdicción de coerción, este poder de coerción, puede compeler y apremiar a una persona para que actúe conforme a derecho. Y el mejor ejemplo son los apremios que señala el artículo 66 de la ley del organismo judicial. Si alguien nos puede apoyar leyendo ese artículo, perdón, es 166, si no estoy mal. El 178, perdón, alguien que no lea el 178, no es el 178, alguien que no lo pueda leer. Literal A, también la literal A. La literal A nos da los apremios de manera general y el 178 nos describe de manera específica qué apremios pudieran darse. Sí, por favor, Juan Antonio, disculpe, lo interrumpí. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso es de manera general. O sea, la jurisdicción le da la facultad de compeler y apremiar a una persona. Y, por ejemplo, el 178 ya nos dice qué apremio puede hacer. Por ejemplo, el de la conducción personal, mandarlo a traer. Por ejemplo, un testigo. Propone a alguien un testigo en un proceso y no desea hacerlo, el juez puede incluso conducirlo personalmente, lo es, 178. Otro poder de la jurisdicción es la iudicio, es el poder de decisión. O sea, no tendría ningún sentido que el juez pudiera tener jurisdicción si no tiene el poder de decidir, ojo, incluso en contra de lo que plantea una de las partes del proceso. Y vamos a entender la iudicio o el poder de decisión como eso de que el órgano de jurisdicción tiene la facultad de decidir. Decisión con fuerza de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el juez tiene la facultad ante un conflicto que se le plantea, tiene la potestad de tomar una decisión. Y esa decisión puede adquirir la calidad de o el estatus jurídico de cosa juzgada. No sé, alguien que nos explique a qué se refiere cosa juzgada, el término cosa juzgada. Pregunta. Perdón, no le escuché, Juan Antonio. Exactamente, así es, Juan Antonio. La terminología o el término cosa juzgada se refiere a la debida ejecutoriedad. Quiere decir que la sentencia o la resolución que se ha emitido, lógicamente siempre va a haber un medio para poder impugnarla. Pero cuando ya no existe ningún medio de impugnación para manifestar el desacuerdo, se han agotado todo, adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Firmeza, debida ejecutoriedad. Efectivamente. Entonces, esa decisión, incluso con la calidad o el estatus jurídico de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Esa decisión puede ser ya sin modificación, va a quedar permanentemente. Y como quinto elemento y último de la jurisdicción tenemos la executio, que es el poder de ejecución. Había transcrito incluso en el evento anterior algunos artículos, pero por razón de tiempo creo que queda la obligación de leerlo. Al igual que acá describimos el artículo 203 y el 57. Y entonces vamos a entender como la ejecución o executio el poder
Este poder tiene como objetivo imponer el cumplimiento de un mandato que se derive de la propia sentencia o de un título suscrito por el deudor y que la ley le asigna ese mérito. Ya lo platicaba en la clase anterior. No tendría cuando hablábamos de los juicios ejecutivos. Hablábamos de los juicios ejecutivos que regula el libro tercero del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué quiere decir? Lo lógico es que la resolución que emita un órgano jurisdiccional después de un proceso se deba de cumplir de manera voluntaria. Esa es lo lógico. Eso debiera de ser la actitud procesal de las partes común. Debiera de cumplir. Pero no sucede así en la realidad. Muchas veces el fallo, no obstante de que ya tiene la calidad de cosa juzgada o está debidamente ejecutoriado, que como decía Juan Antonio, ya no hay más recursos que plantear, no obstante que ya está debidamente ejecutoriado, que tiene esa calidad de cosa juzgada, las partes no lo cumplen de manera voluntaria. Y entonces se requiere otro elemento de esa jurisdicción, es que se busque el cumplimiento aún en contra de la voluntad del sujeto que era obligado. Y ese es el poder de la executio o el poder de la ejecución. No tendría ningún sentido que hubiese un fallo o una resolución emitido por el juez si no hubiese una forma de cómo cumplirlo, incluso en contra de la voluntad. Entonces, ese es el quinto elemento. Y entonces yo les decía que cuando hablamos de la jurisdicción estamos hablando de el continente, de lo general. ¿Qué quiere decir? Todos los jueces pueden juzgar. No hay un juez que no pueda juzgar. Pero no todos los jueces pueden juzgar en todos los ámbitos. Y entonces surge otra institución procesal que se denomina la competencia. Acá es otra institución procesal que es importante volver a recordar. La competencia. Y vamos a entender como competencia el límite de la jurisdicción. Es la medida cómo se distribuye la actividad jurisdiccional entre los diferentes órganos jurisdiccionales. Y aquí surge una frase que yo creo que ustedes habrán oído, que es muy común, es la frase que dice que todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia. No sé si alguien me pudiera explicar con sus palabras esa frase. ¿A qué nos referimos cuando decimos que todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia? Sí, por favor. Ok. Con lo que decimos que todos los jueces tienen jurisprudencia, es que todos los jueces pueden juzgar. No, disculpe que lo rectifique, pero es jurisdicción, no jurisprudencia. Creo que usted se equivocó en el término. Sí, me equivoqué. Jurisdicción es que todos por favor. El Estado les dio a los jueces que les da esa facultad. Y con competencia se refiere tipo al ámbito, por ejemplo, un juez que está en lo penal no puede juzgar cosas que vienen de lo civil, pues, que cada quien en su área. En su competencia. Uh-huh. Efectivamente, así es, Luis Pedro, gracias por su intervención, así es. Todo juez tiene jurisdicción porque todos los jueces pueden juzgar, pero no todos los jueces pueden juzgar en todo. Y Luis Pedro nos ponía un ejemplo muy acertado. Un juez, por poner ejemplo un caso específico, el juez del juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, él no puede entrar a conocer un juicio referente a un trámite de juicio oral de alimentos que plantea una señora en contra de un señor. Él no tiene esa competencia para eso, porque él es un juez penal. Entonces, todos los jueces tienen jurisdicción. El juez del juzgado séptimo de primera instancia de familia del departamento de Guatemala, él es juez y puede juzgar, pero él no podrá juzgar sobre el delito de robo que cometió Mario en contra de Brenda. No puede.
ahí viene la descripción de esa frase. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. ¿Por qué? Porque aquí, ya con estos ejemplos, podemos entender que la jurisdicción es el todo, es el continente. Y uno de los elementos de ese continente es la competencia. Entonces, en ese sentido, ahora vamos a entender la definición. La competencia es el límite de la jurisdicción. Es la medida cómo se distribuye la actividad jurisdiccional entre los diferentes órganos jurisdiccionales. Todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia. En ese sentido, para determinar la competencia es un aspecto bien importante al inicio de cualquier proceso. Y ahí me permití citar el artículo 62, 94 y 116 de la Ley del Organismo Judicial. En razón de lo que ya argumentaba anteriormente, que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. En razón de eso, el primer aspecto que un juez, el primer aspecto que debe analizar un sujeto activo al momento de plantear una pretensión ante un órgano jurisdiccional es conocer y analizar la competencia. Entonces, yo debo de plantear como actor o el abogado del actor, porque es el abogado el que asesora y dirige y da la dirección procesal de cada parte. El abogado del actor, primeramente, cuando ya tiene su demanda y va a presentar esa demanda ante un órgano jurisdiccional para plantear una pretensión con base a su derecho de acción, el abogado debe, en primer término, analizar la competencia del juez ante el que va a plantear. Si ese juez es competente o no para el asunto que conlleva esa pretensión en la demanda que va a plantear. Entonces, debe ser el actor el primero el que debe hacer el análisis de la competencia. En un segundo momento, cuando se recibe la demanda que lleva una pretensión en un órgano jurisdiccional, el primer análisis lógico y legal, más legal que debe hacer el juez es estudiar si él tiene la competencia para ese asunto que se le está planteando. Lógicamente, al considerar que no tiene la competencia, pues va a rechazar la demanda que se le ha planteado. Pero es en este primer momento que actor primeramente y posteriormente el juez debe de hacer un análisis de si tiene o no competencia en el asunto. Jurisdicción sí la tiene y él tiene la capacidad de impartir justicia, pero puede ser que no tenga competencia. Entonces, dejo ahí el artículo 62, 94 y 116 como artículos para que podamos leer y analizar en casa para que podamos discutir el tema de la competencia. Ahora bien, cuando el juez tiene dudas sobre si es competente o no para conocer en un determinado asunto, el artículo 119 de la Ley de Organismo Judicial plantea un aspecto procesal importante, lo que llamamos la duda de competencia. Como ya les decía, el juez en el momento en el que recibe una demanda que conlleva una pretensión, él determina si tiene competencia para el asunto. Si el juez considerara o tiene dudas si es competente o no para ese asunto, puede plantear la duda de competencia, la cual las cámaras del organismo judicial, pues ustedes recordarán que hay, en el caso específico del curso que estamos llevando, la Cámara Civil del organismo judicial será la que conocerá los planteamientos de duda de competencia que, valga la redundancia, le planteen los jueces en razón de que tienen dudas si son competentes o no para el asunto que se les plantea. Cuando el juez no establezca su incompetencia para conocer, o sea, él determine que no es competente para conocer un asunto, las partes lo pueden hacer ver a través de la excepción correspondiente. Y ahí señalo el artículo 121 y 332. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un primer momento el actor debiera de analizar la competencia en dónde va a plantear su demanda.
Posteriormente es el juez el que debe de hacer el análisis si él es competente para conocer el asunto que se le ha planteado. Pero vamos, y si en caso el juez tiene dudas, pues plantea la duda de competencia, que ya lo decía yo del artículo 119 de la LOC, para que el juez sea el que le plantea a la Cámara Civil el asunto y sea la Cámara Civil la que le indique si él es competente para conocer o le indique que debe remitirlo a otro órgano funcional, al competente, para que él sea el que conozca el asunto. Pero si el actor se equivoca, vamos a decir, en la competencia y plantea un asunto ante un juez que es incompetente, y vámonos en el caso que este juez, que es incompetente, después de su análisis, él también considera que es competente y da trámite a la demanda, el demandado tiene que tener, y la ley le provee, de un mecanismo para hacer ver esa incompetencia, que en la cual él argumenta que se equivocó el actor cuando planteó la demanda y se equivocó el juez cuando acepta la demanda. Y esto es lo que se denomina la excepción de incompetencia. La excepción de incompetencia es el mecanismo que tiene el demandado, porque según él le han planteado una demanda en un juzgado que no tiene esa competencia para conocer ese asunto, y que el actor se lo hizo ver al juez y el juez aceptó esa competencia que según el demandado no la tiene. Y entonces el mecanismo que tiene el demandado para poder alegar esa incompetencia del juez es lo que se llama excepción, y específicamente la excepción de incompetencia. Y ahí señalo el artículo 121 y 332 para lectura. Compañeros, estoy sobre el tiempo, por el respeto que merecen y sé que tienen otro curso, voy a terminar ahí. Dudas, no hay espacio en esta clase, pero el día viernes previo a iniciar la clase yo empiezo preguntando si hay dudas y por favor si tienen alguna duda ahora anótenla y el día viernes inicio preguntando dudas de las que hayan tenido. Termino la clase, feliz noche, gusto saludarles, buen descanso. Gracias, Lick, feliz noche. Buenas noches, licenciado.